¿Sabe que al hablar de la palabra de Dios hablamos de un poder sin igual? ¿Sabe que al hablar de Dios hablamos de algo que es completamente sin igual? Y no es posible creer que la palabra de Dios no pueda cambiar una vida. Hay tanta gente que ha dicho, es que Dios no me ha podido cambiar. Es que Dios no quiere cambiarme. Es que la palabra no ha podido hacer el efecto que tiene que hacer. A unos sí y a otros no. No es así. Si usted no ha podido cambiar, es porque la palabra de Dios no ha entrado al corazón de usted. Y la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quiénes? Aquellos que hemos entendido que tenemos un Dios sin igual. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Note esto, hermano. Para que usted pueda entender este texto lleno de poder y lleno de autoridad, usted tiene que saber que primeramente por algo Dios le está dando a usted esta grande bendición y esta promesa recalcada. Es necesario que nosotros como cristianos entendamos que vivimos en una guerra, que estamos en una lucha. ¿A quién le dijo esta palabra? A sus discípulos. Pedro viene a ser la expresión de usted y mía, de discípulos de Jesús. Los discípulos son la expresión nuestra. Y el Señor nos habla y nos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que entender que estamos en una lucha abierta. Al hablar de la palabra cristiano hablo de guerra espiritual. Y al hablar de guerra espiritual hablo de un enemigo. Amados, alguien me hacía una pregunta hace unos días y me decía, pastor, veo algo en la iglesia, veo un desánimo. Y yo le dije, pues yo no puedo distinguir ese desánimo. Pero si posiblemente usted se siente desanimado en esta mañana, puede ser porque esté desalentado. Y si usted se siente desalentado, quiere decir que ha perdido el aliento, ha perdido la fuerza. Y a veces perdemos las fuerzas porque queremos luchar con nuestras propias fuerzas una batalla que es espiritual. Sí. A veces luchamos una guerra, la cual tenemos que luchar. Pero no tomamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de toda fortaleza que se levanta, escúcheme bien, en el cielo y en la misma tierra. Y al hablar del cielo no me refiero al plano de Dios, al tercer cielo, sino al segundo cielo. Por eso Dios nos habla en esta mañana y nos dice, a ti te daré las llaves. ¿Para qué? Para que tengas la autoridad de atar y de desatar. Y al hablar de autoridad hablo de poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hablamos de poder y autoridad. ¿Sabe? Un cristiano lleno de gozo es un cristiano que vive continuamente en victoria. Un cristiano desanimado y desalentado es un cristiano que está a punto de experimentar una derrota. ¿Pero por qué? Porque no vive la palabra de acuerdo al plano que Dios tiene para cada una de esas personas. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Vea esto. Algo que va a permitir que usted tenga el poder
que necesita. Algo que va a permitir que usted pueda atar y desatar, que estoy hablando poder, es autoridad. Y sabe, al hablar de evangelio, hablamos de autoridad. Al hablar de evangelio, hablamos de alguien que está hablando de un Dios que conoce, que ama y que está entregado a Él. Y vea lo que dice la carta a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder. Un cristiano que vive en el evangelio es un cristiano que habla del evangelio. Un cristiano que habla y que vive del evangelio es un cristiano lleno de victoria, lleno de poder y lleno de autoridad. Me sorprende ver tantas personas que dicen que tienen el poder de Dios y la autoridad y no ganan almas. No predican la palabra. ¿Sabe que cuando un cristiano se determina a vivir una vida de acuerdo al orden establecido de Dios, dentro de los parámetros de Dios, dentro de los lineamientos de Dios, esa vida está determinada a ser una vida llena de éxito? ¿Qué es lo que le da el éxito a un hombre? La autoridad que éste ejerce. El éxito no depende de la ropa que tú tienes, tampoco del trabajo que tú tienes, ni de la familia a la cual tú vienes. El éxito depende de quién es Dios en ti. ¿Sabe? Un hombre exitoso, un cristiano exitoso, no tiene a Dios en su corazón. Él está en el corazón de Dios. Este texto dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder. ¿Para qué? Para salvación. Cuando usted se determina a hablar de la palabra de Dios, a predicarle a la gente, a llevar el plan de salvación, usted se determina a tener poder y autoridad. ¿Sabe por qué muchos cristianos no predican la palabra de Dios? Porque carecen de poder. Al hablar del evangelio hablo de autoridad. Y hay varios lugares en los cuales una persona muestra la autoridad que tiene y el poder. La confianza en Dios muchas de las ocasiones no se hace manifiesta a través de las cosas buenas, sino de los momentos difíciles. A veces pensamos y llegamos a caer en la trampa del diablo que para poder hablar del evangelio tenemos que ser completamente santos y tenemos que tener una vida completamente intachable. Tenemos que tener ya todo ordenado. Hay mujeres que dicen: yo no voy a predicar de la palabra hasta que Dios cambie a mi esposo, porque ¿cómo voy a hablar de un Dios que cambia si mi esposo no puede cambiar? Pero eso no es el evangelio. El evangelio es poder. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de atar y desatar. Una mujer que vive en autoridad y que tiene el poder de Dios, ella habla de la palabra de Dios, aun cuando su esposo no sea salvo, porque sabe que ella tiene la confianza de que un día Dios va a tratar con su esposo. A veces llegamos a pensar y decimos: yo no voy a hablar de la palabra hasta que Dios me sane, porque ¿cómo voy a hablar de un Dios que sana si yo estoy enfermo? No es así. Abraham dijo: porque lucho en esperanza contra esperanza.
¿En dónde vamos a poder demostrar que tenemos autoridad? Número uno, en nuestra relación con Dios. ¿Sabe que una persona que tiene autoridad es una persona que puede controlar? Al hablar de autoridad hablamos de control. Una persona que tiene autoridad sabe controlar su mismo tiempo y tiene tiempo de intimidad con el Padre. Ay, pastor, yo no puedo orar. Yo no puedo hacer mi devocional porque el sueño es tan intenso. No tiene autoridad para someter su carne. Otro de los lugares donde usted va a tener autoridad y va a poder mostrar la autoridad que usted tiene es en su matrimonio. ¿Sabe que al hablar de matrimonio estamos hablando de autoridad? Porque hay un sometimiento. Otra de las cosas que va a marcar la autoridad que tenemos es las circunstancias las cuales vivimos. A veces Dios permite que vivamos situaciones apretantes o en aprietos y lo permite para poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Amados, yo en esta mañana quiero decirles que posiblemente si usted se siente desanimado, se siente desalentado, es porque posiblemente está dejando que la fuerza se empiece a apagar. ¿Por qué? Porque está dejando de hacer lo que debe de hacer para poder ejercer poder y autoridad. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero la pregunta es esta, ¿el Evangelio no se avergüenza de usted? ¿Quién gobierna en su vida? ¿Quién gobierna en su matrimonio? A veces decimos que Dios gobierna en nuestro matrimonio, pero pasamos días sin hablarles con el esposo porque se pelearon. Se siguen hablando las malas palabras del hombre con la mujer. Siguen los celos. Siguen los pleitos todos los días porque se tiene que hacer lo que yo digo. Y si no se hace lo que yo digo es un pleito completo. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Cuando usted aprende, amados, cuando aprendemos a vivir en el evangelio, hablaremos del evangelio. Usted tiene que permitir, varón, que en su casa el evangelio se establezca a través de la forma como usted trata a su esposa, como usted trata a sus hijos. A veces el Espíritu Santo llega a pensar como un hijo que dice, mi padre no se avergüenza de mí, pero yo me avergüenzo de mi padre. Yo le hago la pregunta a usted, ¿para qué Dios lo llamó? Para engrandecer el nombre de Dios. ¿Y cómo lo va usted a engrandecer? A través de vivir en la palabra del Señor. A veces, mis amados, con tristeza, veo vidas carentes de carácter. La vida de un cristiano se caracteriza en una vida de ofrenda. ¿A quién les dio Dios la autoridad de atar y desatar? A aquellos que han aprendido a dar su vida a Dios. Al hablar del evangelio, hablo
del poder de la cruz. Hablo del sacrificio de Jesús. Hablo de la autoridad. Pero a veces no todo lo que parece es oro. Recuerdo que hace unos días estaba orando a Dios y le pedí a Dios una necesidad, por una necesidad. Dios, ¿hasta cuándo me la vas a contestar? Y el Señor me habló en el corazón y me dijo, hasta que entiendas lo que es el Evangelio en tu matrimonio. Y me preguntaba el Señor, ¿cuántas veces o cuánto tiempo tiene que no oras junto con tu esposa? Esposos que están aquí, ¿cuánto tiempo tienen que no oran con su esposa? Que oran juntos y de acuerdo. Eso es poder. Eso es autoridad. Yo no sé qué hubiese haber pasado si los discípulos de Jesús, en lugar de dormir, cuando Jesús estaba en el Getsemaní a punto de ser entregado, hubiesen ver orado con Jesús. No sé qué hubiese haber sucedido, pero posiblemente la historia hubiese haber cambiado. Cuando Jesús llegó y vio a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay un texto que dice, si dos de los que están aquí en la tierra, dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa, les será contestada. Y sabe que al hablar de autoridad, hablo de armonía. A veces llegamos a creer que podemos ejercer autoridad propia sin estar en armonía con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Dios es inigual? Porque se caracteriza en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer para poder tener poder? Evangelizar. ¿Qué necesitamos hacer para evangelizar? Tener autoridad. ¿Cómo podemos tener autoridad? A través de tener un buen matrimonio. Le hablaba la semana pasada que una de las instituciones divinas que Dios ha delegado en este mundo es el matrimonio. Y al hablar de matrimonio habla de autoridad. Un matrimonio que vive en una perfecta armonía es un matrimonio lleno de autoridad. Recuerdo que hace tiempo yo me hacía una pregunta un poquito tonta, y decía, bueno Dios, yo siento que yo no estoy tan feo, y ni una mosca se me presenta a mí. Yo a veces escucho varones que a veces les doy consejería, o que están pasando así por momentos difíciles. Ay, pastor, es que de verdad la tentación es bien dura. Iba yo en el autobús o en el metro, y iba yo sentadito, y de repente una mujer se me queda mirando y me echa unos ojos así, bien matadores, y me saca la lengua, pastor. Y pues me provocó. Y yo me he puesto a pensar, y yo digo, ¿cómo a mí no me pasa eso tú? ¿Será porque le digo a Dios, Dios, líbrame de la tentación? Pero no, aprendí que como mi esposa y yo tratamos de estar en acuerdo con Dios y vivir un matrimonio de autoridad,
aprendí que todas las mañanas mi esposa ata el poder del enemigo y dice: Señor, libra a mi esposo de la mujer extraña. Y se desata una protección que permite que mi vida esté guardada. ¿Por qué? Porque vivimos en armonía. Pero vivir en armonía no es solamente decir me llevo bien con mi esposa, me llevo bien con mi esposo. Es tener un mismo sentir en todo. Y en esa noche que Dios hablaba en mi corazón me decía: ¿cuánto tiempo tiene que no has orado con tu esposa? Y le dije: tiene varios tiempos, meses. Y él me decía: ¿y cómo vas a orar por tu esposa? Porque me pides que ore me pides por tu matrimonio. Señor, guarda mi matrimonio. Pero ¿cómo vas a orar por tu esposa si no sabes cuál es su necesidad? No estás al pendiente de ella. Y Dios me dio una probadita de lo que es estar en armonía para poder tener la autoridad de atar y de desatar. Estaba orando a Dios, doblado de rodillas, y le dije a mi esposa: ¿podrías acompañarme a orar? Y oremos por nuestros hijos. Pidamos a Dios que Dios abra los ojos de nuestros hijos y que puedan entregarse completamente al Señor. ¿Puedes hacerlo conmigo? Sí. Empezamos a orar en voz baja. Terminamos casi en voz alta gritando. Porque nos sentíamos, cada vez que empezábamos a orar, yo empezaba a sentir la autoridad de parte de Dios. Y eso me permitía abrir más mi boca, mi garganta. Y terminamos declarando bendición sobre nuestros hijos. Y pudimos ver la victoria en esta semana en la vida de nuestros hijos. Cómo Dios nos ha guardado. Y empezamos a ver lo que hace mucho tiempo no habíamos visto. Empezamos a soñar cómo Dios empezaba a tratar con nuestros hijos. Y yo le decía: Señor, esto es sorprendente. Cómo en un momento me permites abrir mi mente y empezar a soñar y a ver lo que no podía ver. Y el Señor me decía: es que desataste algo en el plano espiritual. A través de estar en armonía con tu pareja, con tu esposa. ¿Sabe? Cuando terminamos de orar esa noche, me sentía el hombre más poderoso. Me levanté lleno de pasión, lleno de fuerza, lleno de vigor, lleno de deseos de vivir la vida. Porque dije: ahora entiendo dónde está el secreto. Anoche igual vuelvo a orar con mi esposa. Me puse de acuerdo con ella a orar por nuestro matrimonio. Wow, sorprendente. ¿Qué es el evangelio, poder? Que tú puedas testificarle a tu esposa lo que es Dios en ti. Y que tú, mujer, puedas testificarle a tu esposo lo que es Dios en ti. Eso es el evangelio. Que ustedes como padres de familia puedan testificarle a sus hijos. Pero qué terrible es que nuestros hijos vean a unos cristianos en la iglesia y a unos mundanos en su casa. Qué terrible es ver que un hijo escucha a un padre decir una mentira para excusarse o para defenderse. Qué terrible es ver que un hijo vea como un padre y una madre se están ofendiendo, insultando y odiándose. Qué terrible es ver que un hijo vea al padre y a la madre en desacuerdo y sin poder hablarse más de un día. Qué terrible es eso. Y a veces decimos: yo no sé, pastor. Recuerdo que un hombre llegó y decía: pastor, no sé qué me pasa. Se me hace que Dios no me llamó para ser evangelista, porque todos somos evangelistas. Yo le predico la palabra de Dios a la gente. He orado, he ayunado. Y que métete un ayuno con Dios 3 días. Lee más la palabra. Métete en intimidad con el Señor. Lo hizo. Nada.
Y en una ocasión le pregunté, le dije, ¿tu esposa cómo está? Ay, pastor, mi esposa. El problema no era la falta de oración, no era la falta de ayuno. El problema era el matrimonio. Recuerdo que desde que tomé el pastorado, el Señor empezó a llevarme a un lugar muy especial con mi esposa. Cada día hemos aprendido a respetarnos más, a amarnos más, a cuidarnos más. Y cuando comenzamos nuestra vida ministerial como pastores, recuerdo que en una ocasión nos tocan a la puerta de nuestra casa y nos dicen, necesito, pastor, que vaya por favor a orar por un joven que está mal. Yo me imaginaba que estaba enfermo. Sí, ¿cómo nos vamos? Qué grande bendición fue cuando le dije a mi esposa, vamos a orar, vamos. Pero ya cuando la mujer empieza, mi amor, vamos a orar, le dice el varón, ay, yo no voy, ve tú, es que tengo cosas que hacer, no tengo ganas. Fuimos a orar. Y en el camino se me ocurre preguntarle al joven que fue por nosotros, que no lo conocía, ¿y qué tiene el joven? Pues quién sabe, pastor, está bien mal. Agarró un portón y lo abolló todo. Dije, ¿era de la minita del gaita? No, era de esa lámina gruesa. ¿Y con qué con un palo? No, con los puños y con la cabeza. Ay. ¿Y ahorita dónde está el muchacho? ¿Lo tiene sedado? No, lo tenemos amarrado, pastor, con cadenas porque los lazos los rompe. Y empezó en mí. ¿Qué trae? Pues es un endemoniado. Y llegamos mi esposa y yo con otro discípulo. Y recuerdo cuando íbamos subiendo la calle Guanajuato, muchos la conocen, toda la gente estaba afuera en la puerta viendo, en las calles viendo, toda la calle. Y ahí vamos mi esposa y yo. Cuando entro a ese cuarto, a esa casa, una casa muy humilde, tenían al joven amarrado como en forma de cruz, como crucificado. Entra, esta es la puerta, yo entro por la puerta y el joven estaba volteado hacia aquel lado así. Y cuando yo entro, lo primero que hace este hombre, se voltea completamente con el cuerpo amarrado, toda la cabeza se le dio la vuelta hacia donde yo estaba. Imagínese usted, ¿ha visto un hombre así? Todo. Y cuando me ve, ¿qué cree que hizo? Lo que nunca me había pasado, me sacó la lengua. Sí. Y me dice, acércate. Te estaba esperando. Me acerco. Yo siento que yo me acercaba y mi esposa se acercaba conmigo porque ella entró conmigo. Y me dice, ¿me tienes miedo? No preguntándome. Me dijo, ¿me tienes miedo? Y yo, no te tengo miedo. Y me dice, sabes que soy más poderoso que tú y te voy a vencer. En ese momento se me vino a la mente cuando aquellos hijos de un sacerdote fueron a echar fuera a un demonio y decían en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús, y el demonio dijo a Pedro, a Pablo y a Jesús conozco, pero a ustedes no los conozco. Los desnudó, los golpeó y los mandó quién sabe por dónde. Dije, ay Dios mío, no vaya a salir yo así. Y en ese momento el Espíritu Santo me da autoridad y entra a mi vida y le digo al demonio, tienes toda la razón, tú eres más poderoso que yo, pero el que está dentro de mí es más poderoso que tú, y vengo en el nombre de Jesús. Cuando yo le dije eso, ese hombre empezó a rebuznar como burro, empezó a ladrar como perro, empezó a hacer cuantas cosas. Y empezamos a orar mi esposa y yo.
mi compañera guerrera, que siempre está conmigo en todas las batallas. Dios nos dio la victoria, nos dio la conquista. Y hace poco hablaba con Dios y le decía a Dios, ¿qué fue lo que viste en ese momento para darme la autoridad y poder vencer ese demonio? Mi ayuno, mi oración. No, porque vi tu corazón, que empezaste a amar a tu esposa, a cuidarla, a respetarla, a honrarla. Hombres y mujeres que están aquí, a veces pensamos que no pasa nada por ponerle un apodo a tu esposo, por llevarte con tu esposo, con tu esposa. Usted no puede llevarse con su esposo, con su esposa. Usted está llamado a respetar a su esposo y a su esposa. Usted está llamado a cuidar a su esposa. Usted está llamado a estar al pendiente de ella. Mujeres, usted está llamada a estar al pendiente de su esposo. Autoridad. ¿Sabe? Yo me puedo dar cuenta que cada vez estoy creciendo, no en estatura, pero sí en el temor de Dios. Y me doy cuenta que lo he hecho porque mi esposa me ha ayudado a hacerlo. Mi vida ministerial nunca sería la misma si no tuviese esa esposa que Dios me ha dado. Pero he aprendido a respetar a mi esposa. He aprendido a amar a mi esposa. He aprendido a perdonar a mi esposa. ¿Sabe? Posiblemente el desaliento que usted está pasando en este momento puede ser porque no ha podido tener la autoridad. Pero a veces no tenemos la autoridad, no es porque no queremos, o más bien no es porque no podemos, sino es porque no queremos. Hace poquito que me gusta mucho estar en intimidad con Dios. Es bonito orar juntos, pero es más hermoso orar en intimidad con tu Padre. Y siempre cuando veo ese cerro, yo no sé, hoy entiendo por qué Dios nos puso frente a ese cerro. Y antes de seguir adelante con esto, le comento esta historia. Hace 15 días me lastimé mi rodilla y me estaba doliendo. Y me dice mi esposa, vete a checar. Y ayer fui a checarme, fui a hacerme una radiografía y la persona que me sacó la radiografía aquí en el hospital, yo iba a ir a Irapuato a ver otro médico, me dice, estás enfermo, estás mal de tu rodilla, mira, hay mucho desgaste, ya está pegando hueso con hueso y estás muy joven. Yo peleé los ojos así, mire. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué se necesita? Bueno, puede ser una operación o cambiar los hábitos. Luego pensé, el cerro, yo no quiero dejar ir a mi lugar de intimidad. Salgo del hospital con mi placa. Y me dice mi esposa, ¿te sacaste la radiografía? Porque lleva conmigo como siempre. Cuando usted me ve a mí, por aquí siempre me va a ver con mi esposa. Y le digo, sí, me saqué la radiografía. ¿Y qué? ¿Cómo te ves? Y que pues le pregunté a la persona que sacó la radiografía que cómo me veía. ¿Y cómo te ves? Bien, estoy muy bien. Mi rodilla está perfectamente bien. Me dice mi esposa. Qué bueno. No fue así. Este hombre me dio un diagnóstico triste. Pero cuando yo le dije a mi esposa la verdad eterna de que mi rodilla estaba bien, ella dijo, muy bien, te dije, Dios nunca nos va a fallar. Llegó con el médico especialista para que viera mi rodilla. Y ve la radiografía. Y el diablo me decía, te va a decir lo que te dijo aquel. Y el Espíritu Santo me decía, te va a decir lo que dijo tu esposa. Todo está bajo control. Ve el médico la radiografía. Me dice, ¿te das cuenta que estás un poquito charrito?
Ya me lo decía mi mamá. Pero en lo que cabe estás muy bien. Tus rodillas están muy bien. Todo está perfecto. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara todo en mi rodilla? En un momento, la palabra de mi esposa, no ella, la palabra de Dios en ella. Pero ¿qué pasaría si yo estoy enojado con mi esposa y voy con ella porque tengo que ir? ¿Qué te dijo el médico, Daniel? Pues que mi rodilla está medio malita. Te lo dije por andarme gritando. Eso te lo mereces. Y ojalá no puedas caminar para que entiendas. Y te des cuenta que dependes de mí. Eso no es autoridad. Me di cuenta que lo que yo desaté el día de ayer, como a las 7 de la tarde, amada, 6 de la tarde, fue la autoridad que Dios me había dado como esposo. Y véame, fresco como lechuga, listo para seguir dándole duro. La intimidad. Pero le comentaba de la intimidad cuando estaba en el cerro orando. Precisamente me fue el día sábado y viernes. Aunque tenía el dolor de rodilla, dije, yo no puedo dejar de irme allá a platicar contigo, Dios, si no voy a la oración. Y en ese momento recuerdo que una noche antes, Carlitos, mi esposa y yo habíamos desatado, nos habíamos puesto de acuerdo para orar por nuestros hijos. Y ahí fue donde Dios me llevó a soñar. Estaba trotando y de repente Dios me empieza a mostrar cada uno de mis hijos el plan que Dios tenía para ellos. Y le dije a Dios, ¿será verdad? Todo lo que está viendo mi mente en este momento. Y llegó la palabra y me dijo, al que cree, todo le es posible. No te avergüences de mí, me dijo el Señor, porque es tu poder, es el poder mío en ti. Yo quiero en esta mañana, antes de terminar este mensaje, si usted como matrimonio tiene problemas con su esposa, ese puede ser un impedimento para que usted pueda recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Ese puede ser un impedimento para que usted no tenga la autoridad para atar y desatar. Sí. A veces el hombre quiere servir a Dios y la mujer se opone a servir a Dios, o viceversa. A veces la mujer quiere servir a Dios y el hombre no. ¿Sabe quién es el responsable en la oración en un hogar? El hombre. ¿Sabe quién es el responsable en el ayuno? El hombre. Y a veces el hombre quiere dejarle todo a la mujer. No, que ella me hable, que ella me pida perdón. Hay hombres tan orgullosos y tan soberbios que dejan días de hablarle a sus esposas. ¿Y sabe cuándo les hablan? Cuando ellas llegan y se humillan ante él y dicen, perdóname por favor, amorcito. ¿Ya no lo vas a hacer? Ya no, te lo prometo. Pues que sea la última vez porque si no me voy. ¿Alguna vez usted ha escuchado que Dios le diga, es la última vez o si no me voy? Yo nunca lo he escuchado. El Señor dice en su palabra, yo honro a aquellos que me honran. ¿Y sabe cómo usted va a poder honrar a Dios? Al honrar a su esposa y a su esposo.